Nuestro largo vuelo finalmente ha terminado. Llegamos a Lima, pasamos la noche y mañana partimos hacia Nazca. Я понял. Сейчас красный. А это también es antiguo, ¿no? Sí, ya ni más. Raza de armas. Lo más importante que es esos dos camas. Всем прибывающим обычно советуют. A todos los visitantes se les suele aconsejar la zona de Miraflores, donde hay modernos hoteles, está cerca del aeropuerto, pero nosotros decidimos agregar un poco de estilo colonial. Asentados en el casco antiguo de la ciudad, en una casa construida en la época colonial, encontramos un pequeño museo privado. El dueño de este cráneo bien pudo haber sabido algo sobre los secretos que vamos a desvelar. Ahora vamos por la carretera panamericana. A nuestra derecha está el Océano Pacífico y tenemos que recorrer unos 400 kilómetros. La corriente fría de Humboldt recorre la costa del Pacífico y determina el clima que prevalece en la costa. Esta es una temperatura bastante uniforme, de 15 a 30 grados. Y si hay algunas diferencias estacionales en Lima, entonces en el lugar al que vamos hay pocas diferencias de este tipo. Es un verano casi agradable y confortable. Las lluvias pueden ocurrir de enero a marzo, pero en cantidades muy modestas. En general, la meseta de Nazca se considera uno de los lugares más secos de la Tierra. Debido a la corriente fría del océano, la niebla que se eleva sobre el océano se arrastra a lo largo de las tierras bajas, a lo largo de las suaves pendientes de las colinas y crea una imagen inusual para un habitante de Europa Central. Aquí está el primer geoglifo. Aunque moderno, es muy conveniente. Se puede ver desde lejos. En un clima así, persiste durante mucho tiempo. En general, esa creatividad se puede ver muy a menudo en el Perú moderno. Y estos son gallineros, playa. El pollo, junto a las papas, es uno de los alimentos básicos en Perú. Decidimos visitar la península de Paracas, pero nos perdimos un poco. Не знаю. Ух ты, сколько их здесь! Finalmente, llega el momento solemne. Nos elevamos a la meseta. Las señales de tráfico incluso hablan de ello.
Estamos ubicados en la torre de observación, en una altura de unos 15 metros. Entre nosotros hay una meseta, cuyo nombre oficial es la Pampa, San José, conocida como la meseta o desierto de Nazca. Es aquí donde tiene lugar el primer conocimiento de los turistas con geoglifos. No rompamos con la tradición y echemos un vistazo a los geoglifos de aquí. Este lugar tiene la máxima densidad de geoglifos por unidad de área. Hasta la ciudad de Nazca, desde aquí, hay unos 20 kilómetros. La propia meseta tiene una superficie de poco más de 300 kilómetros cuadrados, pero este no es el único lugar donde se pueden ver estos geoglifos. Líneas similares a Nazca se pueden observar cerca de la ciudad de Pisco, en el área de la península de Paracas, 200 kilómetros al norte y 50 kilómetros al sur de la ciudad de Nazca, en lo alto de las montañas a una altitud de 2000 metros. Desde esta altura es difícil ver algo, pero sin embargo se ve claramente una enorme franja despejada con botaderos de piedras a los lados. También se puede ver la garra de un lagarto gigante de 200 metros, que resultó muy dañada durante la construcción de la carretera panamericana. Y si miras hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico, puedes ver en detalle parte de un enorme grupo de geoglifos. Es muy extraño, aquí no hay esquemas y los guías no hablan de lo que ven los turistas desde la torre. Este geoglifo fue dibujado hace mucho tiempo. Se trata de un grupo de líneas muy interesante que une el llamado trapezoide, un triángulo truncado que se conecta a estas líneas, así como 3 dibujos únicos. Parte de uno que vimos es un lagarto y otros 2 son muy interesantes. Se llaman madera y manos. Definitivamente hablaremos de ellos más tarde. Y si miras el diagrama, puedes ver claramente que toda esta combinación de líneas se dibujó como un todo único. Es decir, los constructores entendieron perfectamente dónde se debía ubicar. Además, el trapezoide, el zigzag que emerge de él y el árbol están dibujados por una línea continua que se estrecha hacia el final. La longitud total de esta línea es de algo más de 5 kilómetros, es decir, el trabajo sobre geodesia y simplemente el trabajo físico para remover piedras de la superficie fue más que significativo. Ahora vamos a otro punto de revisión y creo que podemos hablar de la historia del descubrimiento de este fenómeno. Se cree que por primera vez las líneas de Nazca fueron mencionadas por Pedro Cieza de León en una crónica española del siglo XVI, cuando viajó a estos lugares al comienzo de la conquista española. Describió el camino de los incas que atraviesa los valles y desiertos y literalmente escribió lo siguiente, que en algunos lugares entre las arenas se ven señales, marcadores de prueba, para adivinar el camino pavimentado. Cabe señalar que conocía los caminos de los incas y lo más probable es que los tuviera en mente. Y como vemos, aquí no hay arenas, hay una superficie rocosa y una gran y caótica pila de líneas que confundirían al viajero antes que indicarle la dirección correcta. Existe una opinión más justificada de que por primera vez estas líneas fueron vistas desde aviones, con el inicio de vuelos regulares entre Lima y Arequipa. Y sea como sea, se considera que la fecha del descubrimiento oficial de los geoglifos de Nazca es de 1927, cuando fueron descritos por primera vez por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe. En el 39, el estadounidense Paul Cossack se interesó por ellos, quien se enteró de estas líneas en un encuentro arqueológico en Lima y comenzó a estudiarlas directamente. Fue el primero en alquilar un avión, tomó fotografías de alta calidad,
que luego mostró al mundo entero. En el año 40 ocurrió un evento significativo. Paul Kozak contrató a Maria Reich como traductora. Nació en Alemania, allí estudió matemáticas, geografía y desde los 40 años, instalándose en una choza de adobe al borde de la meseta, dedicó todo su tiempo hasta el final de su vida al estudio de estas figuras ancestrales. Con su dinero se construyó la torre desde la que hicimos nuestro primer revelamiento. También contrató guardias durante el boom turístico. Su investigación aún se considera la más confiable. Tiene premios del gobierno peruano. Y gracias a ella, ahora las líneas de Nazca están incluidas en la lista del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Los geoglifos ganaron fama mundial tras la publicación en los años 70 de libros y películas del célebre autor alemán, partidario del paleocontacto, Erich von Däniken. Los geoglifos se hicieron conocidos como pistas de aterrizajes para naves alienígenas, lo que literalmente causó una avalancha de turistas, una gran afluencia de turistas que desafortunadamente causó graves daños al desierto y a las señales antiguas. Estamos en el segundo punto de observación. Es un conjunto de cerros bajos junto a la carretera panamericana. Rara vez se traen turistas aquí, pero puede llegar de manera segura con su propio transporte. Este lugar es interesante porque no solo puedes acercarte a los geoglifos para poder examinarlos, sino también fue de gran importancia para los constructores antiguos y lo usaron para dibujar sus figuras. Si recordamos nuevamente el mapa esquemático, entonces, a pesar de todo el caos visible, los antiguos todavía tenían ciertos patrones durante la construcción. Utilizaron un número bastante limitado de elementos. Estos eran trapezoides o triángulos truncados, grandes rectángulos, rayas o líneas con las que dibujaban en zigzag o que simplemente se extendían una gran distancia, así como dibujos y espirales que se pueden distinguir en una categoría separada, ya que tenían funciones similares. Ya conocemos una enorme combinación de geoglifos, que fue examinada desde la torre de observación. Así que esta no es la única combinación de este tipo. Los grupos de líneas similares son bastante comunes. El conocido mono, que se utiliza a menudo como uno de los símbolos del negocio turístico en el Perú, forma parte de una enorme combinación de líneas en las que hay un trapecio, un zigzag, un patrón e incluso una espiral, en la que la cola del mono está rizada, y todo esto se hace con una sola línea continua. Hay muchas combinaciones diferentes en el desierto. Las líneas están conectadas con trapezoides. Los grupos de líneas se combinan en formaciones más grandes. También existen los centros de las líneas. Estos son los puntos de los que emergen una gran cantidad de líneas. Ahora se conocen varias docenas de ellos y estamos ubicados en un centro tan grande. Como se puede ver, de aquí emanan una gran cantidad de líneas bastante largas que se extienden por varios kilómetros. Así es como se ve de cerca la superficie del desierto. Estas son piedras que tienen un bronceado del desierto. Son de color marrón rojizo. Debajo de ellos, una capa de subsuelo similar al polvo y que consiste en una mezcla de arena, arcilla y yeso. Fue bastante simple la construcción de geoglifos. Las piedras se movieron hacia un lado o se atribuyeron a los límites de grandes áreas. Así, la capa de subsuelo se abrió levemente, que en estado fresco tenía un color casi blanco, pero no se construyó así en todas partes. Dependiendo de la superficie, existen diferentes métodos de construcción y lo veremos en el futuro. En esta colina comienza una línea
que debe discutirse por separado. En los años 70 del siglo XX, el profesor astrónomo Gerald Hawkins, al realizar su investigación aquí, notó que la precisión geométrica de la construcción de geoglifos era mayor que las capacidades fotométricas que existían en ese momento. Y cabe señalar, para los antiguos, este no es un mal resultado en absoluto. Y esta línea confirma el comentario de Hawkins. Esta línea es claramente visible en los mapas satelitales. Su longitud es de 10 kilómetros. Y si conecta la línea recta con su comienzo y final, entonces la desviación de nuestra línea recta de la línea antigua no será más que de 1.5 metros. Es decir, podemos suponer que esta es una línea recta casi ideal y posiblemente este error se debe a que el satélite en el momento de la toma no estaba sobre la línea. También hay que tener en cuenta que una cuarta parte de esta línea pasa por un relieve muy difícil. ¿Por qué los geóglifos de Nazca se consideran uno de los misterios sin resolver de la historia y qué tienen de insoluble? En primer lugar, esta es una rectitud única, formas geométricas correctas, tamaños inusualmente grandes y una gran cantidad de ellos. Si miras geóglifos en un mapa satelital, o mejor aún, miras la meseta desde un avión, te sorprenderá una imagen surrealista extraordinaria. Enormes franjas que divergen en diferentes direcciones, líneas que se extienden hacia el horizonte. Todo esto realmente parece una especie de intervención alienígena, como si alguien hubiera cortado el desierto con un arma extraordinaria o algún tipo de herramienta enorme. Hay una comparación tan buena que el desierto es, por así decirlo, dibujado por una mano gigante a lo largo de una regla y se parece a la pizarra al final de una lección de geometría. Es necesario presentar atención a un punto importante. Muchos investigadores llegan a la idea de que los geóglifos se construyeron no para ser vistos desde el suelo, sino para ser observados desde el aire. Volveremos constantemente a esta pregunta, pero creo que ya lo habrás notado. Cuando miramos los geóglifos desde el suelo, todo esto no se ve tan impresionante. Aquí en la meseta la superficie es plana y donde hay algunas pequeñas irregularidades, donde el relieve es más complicado, los geóglifos se perciben solo cuando te paras exactamente en el borde de la línea antigua. Desde este lugar puedes ver claramente una línea recta, pero si te apartas un poco, entonces una línea recta casi ideal se convierte en montones de piedras, en montones de rocas o simplemente desaparece en un relieve desigual. Y si se trata de una gran combinación de líneas o un dibujo gigante, entonces ni siquiera podremos determinar qué se dibuja exactamente en la superficie del desierto. Para esto es absolutamente necesario elevarse a cierta altura. Actualmente no hay duda de que los geóglifos se aplicaron durante la cultura nazca entre el 400 a.C. y el 800 después de Cristo. Este era un pueblo que se encontraba en un nivel de desarrollo social bastante bajo. No tenían una lengua escrita, un estado centralizado, ni siquiera tenían una élite formada. Tenían centros ceremoniales comunes, pero vivían en tribus separadas, en aldeas, granjas, con líderes chamanes a la cabeza. Los valles no podían alimentar a una gran cantidad de personas, pero como escribió Maria Reich, a juzgar por la enorme cantidad de trabajo dedicado a los geóglifos,
el dibujo de enormes figuras debería ser una de las tareas centrales de esta cultura. Al mismo tiempo, ni una sola mención, ni un solo indicio de nada relacionado con los geóglifos. Permaneció en cerámicas, textiles o cualquier artefacto. Especialmente dignos de mención son los dibujos, que son pequeños en comparación con decenas de miles de líneas y trapezoides. Las parcelas de algunos de ellos se pueden encontrar en objetos de la cultura nazca, pero al mismo tiempo son muy diferentes al estilo de los dibujos sobre cerámica y tejidos, y tienen, se podría decir, un diseño completamente moderno. Maria Reich en su momento hizo esfuerzos considerables para determinar cómo los antiguos lograron dibujar tales curvas correctas, hermosas y suaves, que se asemejan al trabajo en un editor de gráficos modernos. No olvide que fue necesario no solo hacer un boceto, sino transferir y transformar este dibujo en una imagen enorme, a veces gigantesca. El grupo más grande de dibujos tiene 400 metros de largo. En general, el tema, con imágenes, creo que es el más interesante. Está plagado de muchas sorpresas y definitivamente nos detendremos en él detalladamente. Y eso no es todo. En la década de los 90, desde un avión, entre la meseta de Nazca y el pequeño pueblo de Palpa, se descubrió un dibujo que no se parecía en nada al encontrado anteriormente. Las diferencias son que aquí se utilizaron otros métodos de construcción. El dibujo en sí representa la conexión de cuadrados con puntos, círculos de diferentes diámetros. Estos dibujos no tienen un nombre específico, por eso los llamo construcciones geométricas. En los círculos académicos se les considera una falsificación posterior, pero resultó que hay más de una docena de ellos en el área de la meseta, y tal vez su número sea mayor, y les prometo que nos esperan algunas sorpresas muy interesantes. Es bastante natural hablar de asignaciones, versiones, hipótesis que explican el propósito de los geoglifos. Hay una gran cantidad de todo tipo de versiones e hipótesis, pero creo que ahora es necesario señalar dos puntos de vista diametralmente opuestos, entre los que se concluyen todas estas teorías. El primero es el impacto tecnogénico de algunas civilizaciones extraterrestres, y como lo menciona von Däniken, pero me parece que hay un cierto escape a la responsabilidad, una falta de voluntad para estudiar la historia real. De esta manera, trasladamos todos estos fenómenos extraordinarios a algún factor fantástico que se encuentra más allá de los límites de la comprensión. Y entonces podemos decir lo que queremos al respecto. Por otro lado, bajo el disfraz del punto de vista de la ciencia académica, en películas populares, en artículos populares, se nos dice que el enigma se ha resuelto, descifrado durante mucho tiempo. No hay ningún secreto aquí. Tribus primitivas, entre la lucha por la vida en estas regiones áridas y cortándose la cabeza unos a otros. En Nazca, el culto a las cabezas trofeo estaba muy desarrollado. Se dedicaron a la geometría aplicada e hicieron rituales tan asombrosos como resultado de lo cual formas geométricas ideales, dibujos impecables que son visibles solo desde una gran altura, siempre se obtuvieron. Sobre las versiones e hipótesis del destino, creo que es mejor hablar un poco más tarde, cuando conozcamos mejor el material, mirar los geoglifos desde el aire y caminar junto a ellos en el suelo.
Queda muy cerca de Nazca. Y hay una última cosa que quiero decir sin falta. La superficie sobre la que aplicaron las figuras antiguas es muy diferente en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en la región de Nazca tiene una textura muy delicada. Por supuesto, es poco probable que una persona cause un daño significativo aquí. Un viento fuerte elimina rápidamente cualquier rastro de una persona, pero grupos de personas, especialmente los que viajan en moto o en cualquier vehículo, dejan huellas que se van a sostener por el mismo viento fuerte y que quedarán aquí para siempre, como estas huellas que ya vimos desde la torre de observación y que son claramente visibles desde el avión y en mapas de satélite. La construcción de la carretera panamericana, que atravesaba una zona con geoglifos especialmente densos, provocó grandes daños. Ahora, la meseta es un área protegida y la entrada se castiga con una multa muy alta. Pero como ya sabemos, las líneas se pueden encontrar en la zona costera con un área total de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Toda esta área no puede protegerse de manera efectiva, por lo que los geoglifos están desapareciendo gradualmente, cayendo en construcción debajo de tierras agrícolas. Por supuesto, existe una brecha para el gobierno peruano. Por ejemplo, la ruta del mundialmente famoso Rally Dakar se trazó directamente a lo largo del antiguo geoglifo, uno de los más grandes. Esto se hizo cerca de la localidad de Palpa, a 20 kilómetros de la meseta, y el geoglifo sufrió daños muy graves. Y sin embargo, es bastante difícil culpar a la gente. Los geoglifos son muy difíciles de notar en la tierra. Para cada caso es necesario realizar cierta investigación científica y como resultado los geoglifos están desapareciendo lenta pero seguramente. Esto se ve claramente al comparar mapas satelitales de diferentes años. Bueno, finalmente ingresamos a Nazca. Esta es una pequeña ciudad de provincia que incluso para los estándares de Perú está ubicada en algún lugar muy profundo en el desierto y pocas personas lo sabrían si no fuera por estos enormes dibujos antiguos. Aquí la vida es bastante barata, hay internet, hoteles cómodos, en general todo lo que necesita para un viajero modesto. Ahora estamos conduciendo por la calle principal y solía asumir que hay paradas de autobús a los lados de la carretera, pero de hecho aquí no hay transporte público y la gente se mueve en taxis muy pequeños y estos son solo toldos estilizados sobre los bancos. Esta es la plaza central y nos instalaremos en uno de los hoteles de esta ciudad, donde tendremos una sede desde donde realizaremos nuestros viajes.